y en el perfecto equilibrio. Pero lo cierto es que cuando tenemos ciertos trastornos, esto puede traer consecuencias en nuestros tejidos y en nuestros órganos. Y eso no solo revela a través de los síntomas que suframos, sino que también en los exámenes que nos manda el médico. Por eso hoy queremos entender qué pasa cuando se afectan, por ejemplo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, qué pasa en nuestro cuerpo y cómo le podemos ayudar, además, a volver a esos niveles óptimos. Hoy está con nosotros la doctora Elizabeth Mesa, justamente en este tema. Doctora, un placer tenerla en casa, muy buenos días. El placer es mío siempre estar en este programa y más que todo, Patri, y las personas que nos están viendo, ¿qué hacemos cuando nos llegan esos exámenes que viene hemoglobina, que viene glóbulos blancos, rojos, plaquetas y decimos, ¿y esto con qué se come? Porque la verdad, ¿verdad? Entonces el médico muchas veces, así seamos honestos, no tenemos tanto tiempito de explicarle al paciente y el paciente se va con una idea que dice, bueno, les sigo el consejo, pero es bueno informarnos qué son, para qué sirven y qué enfermedades podríamos tenerlos alterados y que ni cuenta nos estamos dando. Entonces, para eso vamos a hablar de toda esa fórmula roja, Patri. Por ejemplo, hablemos de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando de repente se nos bajan esos glóbulos rojos? ¿Qué podríamos estar sintiendo? Y por favor, si ustedes tienen consultas alrededor de todo esto, lo que comentó la doctora, pueden hablarnos a través del Facebook Live, estamos conectados, pueden escribir sus consultas para que se evacúen de inmediato. Ahora glóbulos rojos, qué divino eso. ¿Por qué? Porque son tan importantes por el motivo y razón y circunstancia, porque transportan el oxígeno hacia los pulmones y lo que hace es que podamos respirar y botar ese dióxido de carbono que si lo tendríamos en nuestro cuerpo nos intoxicaríamos. Entonces vean qué importante ese glóbulo rojo y dirán, ¿pero qué forma el glóbulo rojo? La famosa hemoglobina, porque sé que ustedes están escuchando y han escuchado lo que es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos los exámenes y el médico le dice, tienes hemoglobina baja. Anemia. Exacto, Patri. Y entonces, no solamente la anemia, damos una clasificación de anemia, pero ¿qué es lo que vamos a sentir? Piel totalmente fría, vamos a sentir la piel fría, con ese frío que aunque estemos en un calor, lo vamos a sentir. Vamos a sentir taquicardia, ¿qué significa eso? Palpitaciones, dolor en el pecho, nos vamos a sentir cansados porque nuestro cuerpo necesita el oxígeno para mantenernos vivos, para poder estar en movimiento. ¿Qué podemos también tener? La lengua adormecida. Vean ustedes que tiene que ver la lengua con la hemoglobina. Claro que sí, cuando esa hemoglobina está baja, nos va a dar todos esos síntomas. Y qué importante es mantener al pendiente cuando empezamos a sentir esos síntomas. Lo primero que hay que hacernos es un examen de fórmula roja, así se llama, o un hemograma básico para poder determinar si realmente es la anemia u otras enfermedades. Ahora, doctora, hablamos de para qué sirven los glóbulos rojos, qué sintomatología podría haber, pero ¿por qué se bajan? Qué importante eso. La alimentación es muy importante a la etapa de nosotros, a la etapa del adulto mayor y por supuesto en los niños. La fuente alimenticia es prácticamente la base fundamental de poder tener esos valores óptimos en el cuerpo. Por supuesto que hay enfermedades que logran por sí mismos bajarlas, como por ejemplo el cáncer. Personas con inmunosupresión, personas con lupus, personas con el HIV, personas con tipos de anemias, por sí mismo desarrollan esa enfermedad por un agente causal, el cáncer por un agente causal inclusive hasta mutaciones o alteraciones genéticas van a generar este tipo de cáncer y por supuesto la hemoglobina va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sentir? Aparte de todos esos síntomas que les mencioné anteriormente, vamos a tener los síntomas propios de la enfermedad. Entonces, imagínense que es bastante tedioso. La alimentación balanceada, por favor, hagamos también ejercicios. No fumemos, no tomemos en exceso, porque aunque ustedes no lo crean, el exceso de alcohol también va a provocar alteraciones en esos parámetros o en esos componentes de fórmula roja o del hemograma. Ve qué curioso, porque nos escribe doña Isa y nos habla de su pequeño de 5 años que ya arrojaron sus exámenes, que tienen los glóbulos rojos bajos.
¿Qué podría hacer? ¿Qué podría darle? En ese caso, en un niño, aunque ustedes no lo crean y la mamá me diga, y yo no creo que no sea verdad, mi niño come bien, se alimenta bien, pero ¿qué es lo que pasa? Seamos honestos, en esas edades son como un poco milindres, ¿verdad? De comer y que no quieren esto. ¿Qué es lo que nos da el aumento de esa hemoglobina para que ese oxígeno llegue totalmente a nuestros órganos? El hierro. ¿Y de dónde viene el hierro? De los frijolitos, de las lentejas, de los garbanzos, de la carne. Y díganme si no es cierto. ¿Ustedes creen que esos niños menores de 5 años van a comerse un platico de lentejas con un hígado, que es lo máximo que podemos tener en cuanto a la parte del hierro? No les va a gustar. Entonces, en ese caso, mi amor, yo le aconsejo que sí es importante modificar ese patrón alimenticio. Vamos a darle más fuente de hierro y también cuando la hemoglobina está baja o los glóbulos rojos bajos, vamos a tener que darle hierro. Es importante el hierro junto con la vitamina C. Muchas veces solamente el médico le mandamos al paciente, tome cuántas gotitas de hierro o tome lo que es el hierro con el ácido fólico. La vitamina C es el transporte para que ese hierro se meta bastante bien dentro de nuestras células. Y acordémonos que esos glóbulos rojos se forman en la médula ósea del hueso. Entonces dirían, ¿cómo en el hueso? Claro, es muy importante. También hay que fortalecer ese hueso para que esa médula ósea esté totalmente apta. Rita nos dice claramente, ¿qué tomo para que mi hemoglobina esté bien? Primero, dependiendo de la edad, Rita, si está como nosotras, de jovencita, el hierro y ácido fólico. El ácido fólico es un complemento indispensable o necesario del hierro. Entonces vamos a tomar los dos y como les dije, la vitamina C, no se les olvide la vitamina C, porque es lo que va a hacer, es el transporte para que ese hierro se meta totalmente en nuestros órganos y tengamos nada de esos síntomas y no tengamos enfermedades. Doctora, Pris también nos escribe y nos dice que ella fue diagnosticada de talasemia y tiene la consulta y la duda de que si esto se cura. Lamentablemente la talasemia no tiene tanto la cura. Se tiene un manejo en el cual se le dan medicamentos y se le da control prácticamente cada 6 meses en el hospital. Pero igual, volvemos otra vez a lo mismo. Este tipo de enfermedades que por sí mismo su cuerpo las produce, no hay un agente causal, el cuerpo comienza a bajar esa hemoglobina. Acordémonos, por ejemplo, las mujeres embarazadas también, en el caso también de la talasemia. ¿Qué es lo que pasa? Por sí mismo el cuerpo la va bajando. Entonces no es que haya un agente causal, el mismo cuerpo empieza a bajar esa hemoglobina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez diagnosticada, tenemos que tomar un tratamiento y ese tratamiento prácticamente va a ser de por vida en el caso de la talasemia. Ahora, en el caso de Marjorie nos pregunta que si el dengue, porque tuvo dengue, le bajó la hemoglobina. ¡Las plaquetas! Que por qué baja y esto para conocimiento de todos, ¿cuál es la hemoglobina, el índice perfecto? Claro que sí. La hemoglobina, aquí en el caso cuando nos da dengue, lo que baja más que todo son las plaquetas. Es increíble, las plaquetas es como eso que evita que nos desangremos. ¿Por qué? Porque las plaquetas es igual un componente sanguíneo, igual de importante que la hemoglobina, igual que los glóbulos rojos, y ahorita vamos a hablar de los glóbulos blancos. Estos son importantes. Entonces, estas plaquetas lo que van a hacer es evitar que nosotros nos sangremos, que esa hemoglobina baje totalmente. Entonces, va a hacer que como que la sangre coagule. En el caso del dengue, lo que podemos dar, acuérdense que también hay un dengue hemorrágico, eso es lo que hay que tratar de evitar, que la sangre se arrale tanto, pongámoslo en estos términos, para que nos produzca hemorragias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a tomar igual el hierro, el ácido fólico y la vitamina C. Por lo general, cuando la persona ha tenido dengue, va a pasar unos 6 meses, después a 1 año, para que esos valores o componentes sanguíneos vuelvan a su normalidad. No se preocupe, pero sí los síntomas van a persistir por lo menos en unos 3 a 6 meses. Otra vez el hierro, el ácido fólico y la vitamina C, y comer adecuadamente. Tenemos a Mari que nos escribe, ella es sobreviviente de cáncer, tiene un cuarto de riñón, ¿verdad? Y ella está con la hemoglobina precisamente muy baja. ¿Qué le pudiera recomendar? Bueno, en esos términos, realmente las personas que tienen este tipo de alteraciones o de enfermedades
la hemoglobina va a estar en unos valores prácticamente más bajos. ¿Cuáles son esos valores? Como Patri me preguntó, eso es dependiendo de la edad. En los niños tienen un valor, en los adultos mayores y por lo general en las etapas de nosotras, de las edades entre 40, de 30 a 50 años. Tiene que estar arriba de 13, como entre 13 a 9. Muchos de los casos, cuando baja 9, ya ha diagnosticado anemia. En este caso, las personas con cáncer van a manejar un periodo de 10 de hemoglobina o de glóbulos rojos. No hay por qué asustarnos tampoco, porque eso es propio de la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, vamos a tener que alimentarnos con alimentos, valga la redundancia, ricos en hierro, exceso de hierro. Hay productos naturales, como también necesitamos consumir los que son químicos, el hierro, el ácido fólico. Muchos de los tratamientos de cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia, ¿qué es lo que hace la hemoglobina? Viene para abajo. ¿Qué es lo que hacen las plaquetas? Vienen para abajo. Entonces, eso es un proceso normal de las personas que están en recuperación del cáncer y los que tienen el periodo de cáncer. No podemos dejar que esa hemoglobina baje menos de 9, porque ya en muchos de los casos tenemos que hacer hasta transfusiones, que ese no es el caso que queremos en la persona. Ahora, ve, curioso, doctora, porque Marta nos escribe y nos dice que su esposo más bien tiene las plaquetas sumamente altas. Esto, ¿qué puede ser? Y si hay que corregirlo o estamos cubiertos. ¿Qué es lo que pasa? Recordémonos que el cuerpo es tan increíblemente equilibrado y es inteligentísimo que nada tiene que estar en exceso, ni alto ni bajo. Las plaquetas, como lo dije anteriormente, son aquellas partículas o componentes igual de la sangre que lo que evita es que nos desangremos. Entonces, qué importante, ¿verdad? Tenemos que mantenerlas en un valor entre 150 o 140 a 450. En el caso del marido de la televidente, las tiene alta. Trombocitemia tampoco es bueno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que esos coágulos sanguíneos se forman de tal manera que pueden obstruir el paso de la sangre y no irrigar prácticamente el órgano. Acordémonos que la sangre va por las arterias. Esa sangre irriga los órganos importantes, todos, riñón, corazón, cerebro, es algo perfecto. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un exceso de plaquetas? Van a estar siempre así, en grumitos, en coágulos, y no va a pasar la sangre. ¿Y qué pasa con ese órgano? Comienza a morir porque no le está llegando oxígeno, nutrientes y no le está llegando el riego sanguíneo, que es lo que lleva la sangre. Entonces, si hay que tomar un tratamiento, por lo general se lleva a hematología, que es el centro en la parte de salud, que es lo que hace la regulación de este tipo de alteraciones. ¿Cómo le podemos ayudar, doctora, a Laura? Porque a ella le operaron por cáncer de tiroides, le mandaron hierro después de la cirugía, pero no hay manera que le suba esa hemoglobina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Claro, trastornos tiroideos conllevan anemia. Vean ustedes qué increíble. Hipotiroidismo, uy, yo ando con todos los síntomas propios, cansancio, mi piel fría, las uñas quebradizas, mi cabello se cae y muchas veces no tenemos el diagnóstico de tiroides y le decimos a la persona, ¿usted tiene anemia? Claro que sí, pero tiene anemia a consecuencia de un trastorno como el hipotiroidismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tiene que estar esa glándula tiroides adecuada. ¿Qué significa adecuada? Tiene que tener un tratamiento óptimo para que esa glándula se adecue. Obviamente, al adecuarse esa glándula tiroidea, yo necesito mejorar esa anemia, pero al mejorar la tiroides, mejora la anemia. Y lo mismo, tenemos que tener hierro y ácido fólico. Muchos de los casos de la vía oral, que es eso, que nos mandan pastillitas una por día, no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meter el hierro por esa nalguita, que no nos gusta y es doloroso, pero sí, tenemos que hacerlo por un periodo de meses y alimentarse correctamente. A mí me encanta esa parte. Hay que alimentarnos y buscar productos naturales que suben la hemoglobina. Ahora que dice, ¿verdad? Por la nalguita, porque entonces uno hace referencia a bebé y hablamos de Yaos, porque ella está haciendo precisamente la consulta de su pequeñín. Dice que desde los 2 años tuvo anemia, 6 meses sigue teniendo anemia y el hierro no le ha ayudado. Yo no diría, ¿verdad? El bebé tiene 6 meses, desde los 2 meses. Mami, no se preocupe. Ay, gracias eso es la a Dios. verdad, pero hay que preocuparse en el sentido positivo.
Los niños son, ya le digo, en esas edades de 2 a 6 meses, antes de los 6 meses, la lactancia materna es la fuente principal. Entonces ahí hay que regañar a esa mamita. ¿Qué estamos comiendo, mamá? Porque también todo lo que le pasemos al bebé por medio de la lactancia materna es lo que bebito va a tener. Pero es muy común, no se me asuste, gotitas. En el bebé de menos del año hay que darle una gotita. De hecho, tenemos que darle al niño hasta el año lo que es el hierro. No podemos darle ácido fólico porque el niño eso no lo va a tolerar bien, pero sí le vamos a dar el hierro en gotitas. Y si ya está comiendo, vamos a darle, mamá, la carnita en pedacitos y licuadita, pero sí hay que darle una fuente alimenticia. No podemos quedarnos después de los 6 meses solo con esas papillitas, no, ya vamos a darle frijolitos, ya vamos a darle arrocito, porque son fuentes alimenticias. La anemia en niños menores de 1 año tiene que ver con la comida. Vamos a quitarle menos, si ya estamos con chuponcito o leche, quitémosle un poquitito eso y démosle más fuente alimenticia. El hierro y después me le da gotitas, no el jugo de naranja entero, sino unas gotitas, 2 o 3 gotitas después del hierro al bebé. En el caso de Daylin, nos habla de su abuelita y nos dice que ella tiene leucemia y también las plaquetas bajas. ¿Qué podríamos recomendarle? Patri, las personas que nos ven, eso es tan común en los adultos mayores. La leucemia ya es un tipo de, podríamos decirlo, es un tipo de cáncer, que en muchos de los casos no tiene que ver tanto por la parte alimenticia, vamos a ver más que todo por la edad. La hemoglobina va bajando por los años, los glóbulos rojos, que son los que obviamente nos llevan ese transporte, va bajando, e inclusive nuestro sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos, que son muy importantes. Eso es muy característico con la edad. Cuando ya es diagnosticado con leucemia, ya sí el área de hematología o de la persona de estos hospitales geriátricos, sí deben de estar constantemente vigilando porque ellos son más sensibles a dar síntomas cuando tienen la leucemia. No es que vayan a fallecer específicamente por la parte de la leucemia, sino por la parte del oxígeno, que es menos a nivel de los órganos. Entonces, tenemos daño a nivel cardíaco, tenemos daño a nivel del riñón, a nivel del hígado. Entonces, esas son las consecuencias que nos pueden conllevar a que ese adulto mayor, obviamente, fallezca. No es tanto la leucemia. ¿Qué es lo que tenemos que dar de tratamiento? En muchos de los casos, hasta transfusiones. Doctora Mesa, se generaron muchísimas preguntas, así que la quiero comprometer para que por favor pueda introducirse por ahí, ¿verdad? Y contestar todas nuestras consultas de nuestros amigos televidentes. Yo feliz y encantada siempre de estar aquí, de contestarle a todos ustedes, pero sí es importante, comamos saludable, vamos, hagamos ejercicios. Y esta parte alimenticia es un suplemento, un coayudante a tener un estilo de vida bonito. Y sonrían, porque también las plaquetas siguen sonriendo, ¿verdad que sí, Patri? Y es gratis. Y es gratis. Continuamos, Ítalo. Así es, sonreírle a la vida. Y es que tal vez cuando usted va donde un especialista de la salud, una de las preguntas claves es, ¿cuánto está pesando? Y es que la relación entre el peso y las enfermedades van de la mano. Tal vez usted tenga unos kilitos de más y usted dice, es que ¿por qué no puedo bajarlos? Hoy tenemos un especialista en peso, Roberto Arce Campos, que está con nosotros. Don